Hola, hoy vamos a ver la clase número 8. Esta clase es sobre la modularidad y cambio incremental y es la parte número 2 de la clase 7. En esta clase los contenidos que vamos a revisar son los niveles de organización biológica y las propiedades emergentes, la geobiología y la evolución de los sistemas complejos y la modularidad y cambio incremental. Como hemos visto en las clases pasadas, en la vida hay distintos niveles de organización y ya vimos cuáles son. Y la pregunta acá es ahora, ¿por qué surgen estos niveles? Y estos niveles surgen porque las condiciones en que están en el universo lo permiten. Y también ya sabemos que un nivel de organización es consecuencia de los módulos que lo componen, de las propiedades de estos módulos y sobre todo de la forma en que estos módulos interactúan entre sí. Y también es importante del ambiente en el que están, de la parte abiótica, ¿verdad? Que puede rodear a cualquiera de estos módulos. Y obviamente todos los módulos rigen o dependen de las leyes que rigen al universo. Cuando hablamos de niveles de organización, debemos responder 4 preguntas. ¿Quién? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿Quién? Primero, ¿quién o quiénes componen ese nivel de organización? Segundo, ¿cómo se relacionan entre ellos los distintos niveles de organización? O los módulos dentro de un mismo nivel, los componentes dentro de un mismo nivel. También, ¿en qué lugar o en qué condiciones estos módulos interactúan? Y la cuarta pregunta, que es cuándo, es en qué parte de la línea del tiempo están situados, ¿verdad? Porque es importante que los módulos se encuentren al mismo tiempo, si no, no habría una interacción de estos módulos. Entonces, aunque pueda sonar muy obvio, preguntarse estas 4 cosas es importante, porque si cambia cualquiera de estas características, el resultado de ese nivel de organización va a ser diferente. Entonces, en los niveles de organización existen 2 tipos de propiedades, las de tipo 1, que está asociado solamente a la suma de las partes. Por ejemplo, acá voy a poner el láser. La suma de las partes, como por ejemplo la masa o el peso, que la masa de este módulo grande es solamente la suma de las masas pequeñas, ¿verdad? Entonces, la propiedad del módulo superior es solamente la suma de las partes del módulo inferior. Y el tipo 2 es una propiedad que surge debido a la interacción en los módulos. Como vemos acá, hay interacción. Y esta propiedad no existe si es que los módulos estuvieran aislados unos de otros. O sea, si no se pudieran comunicar, las propiedades del tipo 2 no existirían. Y para poner un ejemplo muy, muy simple, en cualquier deporte colectivo, por ejemplo en el voleibol, en el fútbol, en el handball, etc., el éxito del equipo depende no solo de tener buenos jugadores, de tener puras estrellas, sino de que esos jugadores se comuniquen entre ellos y puedan jugar en equipo, ¿verdad? Y eso ha pasado en equipos famosos, no sé, en el Barcelona, en el Real Madrid, en que contratan los mejores jugadores, todas las estrellas, y después los hacen jugar y el equipo no funciona. Entonces ahí vemos que no basta solo con tener buenas partes, sino que deben funcionar entre ellas, debe haber como un buen engranaje entre cada una de las partes. Y ahora si lo llevamos a un aspecto más biológico, si pensamos, por ejemplo, en las hormigas. Si cada hormiga se mandara por sí sola, si cada hormiga hiciera lo que quisiera, no funcionaría, porque las hormigas necesitan funcionar como un conjunto para poder construir un hormiguero, ¿cierto? Si esto no fuese así, todas las hormigas se morirían. Si yo voy y le pregunto a cada una de las hormigas cómo hizo el hormiguero, no tienen idea, pero en conjunto funciona. ¿Ya? Entonces, estas son las propiedades del tipo 2, que son más que la suma de cada una de las partes. Y acá vemos un resumen de lo más importante sobre las propiedades emergentes. Y primero que la unión de los módulos y los módulos en sí mismos son los fundamentales en los niveles de organización. También que al aparecer nuevos módulos emergen nuevas propiedades debido a la interacción de estos módulos. Y si estas propiedades son más que las sumas de las partes individuales, estaríamos hablando que son propiedades del tipo 2 y son propiedades emergentes. ¿Ok? Espero que eso les quede claro. Y ahora volvemos a la biología. ¿La biología qué es? Es el estudio de los seres vivos y de sus procesos vitales. ¿Ustedes se han preguntado desde qué nivel de jerarquía se considera vivo?
Quizás ya lo dije, pero bueno. Entonces, ¿desde cuándo se considera vivo? ¿Y qué caracteriza a un ser vivo? Lo hemos visto en las clases pasadas. Cuando vimos un poco de la astrobiología, dijimos cuáles eran las características de un ser vivo. Y desde eso podemos decir que la unidad más pequeña o el módulo inferior, el módulo más pequeño de la vida es la célula. Si nosotros descomponemos la célula en cada una de sus partes, en los organelos, en las moléculas, en las proteínas, en el ADN, y llegáramos a los átomos, por ejemplo, ninguno de esos componentes está vivo. Pero al interactuar todos en conjunto, emerge la vida o emerge un ser vivo. Y esto puede ser un concepto muy filosófico, muy bonito, pero acá nosotros lo definiremos solamente según sus aspectos físico-químicos. No le vamos a dar ningún atributo moral ni filosófico, sino que nos vamos a restringir a la vida con las reglas físico-químicas que hemos visto antes. Déjenme revisar algo un segundo. Perfecto. Ya. Entonces, no le vamos a dar ningún atributo moral a la vida, pero vamos a decir que la vida comienza desde la unidad más pequeña, que es la célula. Y la célula es viva por la interacción de cada una de sus partes. Y para que vean esto, que esto no ocurre solo en la biología, vamos a ver este video, que son unos robots como de este tamaño más o menos, que están inspirados en la idea de que los organismos naturales tienen células y que las células se conectan y trabajan juntas para formar organismos. Cada uno de estos robots, lo entretenido es que no está programado para interactuar con el otro, sino que solamente tienen la capacidad de abrir y cerrar y que pueden seguir la luz, un estímulo de luz, ya de radiación de luz. Y vamos a ver qué pasa con estos robots. Voy a tratar de ponerle los subtítulos en español. Un segundo. Subtítulos español. Perfecto. This is a particle robot. Alone, it can't do much, just pulse out and back. But as a group, these little bots can move towards the light, carry items, even squeeze through gaps. And they can do those things without any plan or central coordination. The useful behaviour just emerges from the way the group interacts. This is called stochastic mechanics, and it's the basis of many biological systems. Think ant colonies or groups of cells. All these little robots can do is change the regularity of their pulses in response to light intensity. Add in some loosely coupling magnets around the edge, and together the robots can push and pull themselves along, albeit slowly. Very slowly. The researchers say there are some really distinct advantages to this approach. In theory, robots that work in this way could move through a whole host of environments, even places they've never been before. Since they don't need to assess, plan or strategize, they can be flexible and essentially just muddle through, adapting in real time. Also, like a cluster of cells, clusters of particle robots don't need to be organized in a particular structure or shape to work. They can just sort of move as an amorphous blob. The researchers modelled their robots to see what might happen if there were more, say 100 or 1,000 or 10,000, and they found their abilities scaled up along with the number of bots. What's more, they even disabled 1 in 5 of them, and the group prevailed. All this adds up to a robust system, something like you might find in biology. Researchers say that in the future you could put particle robots in any environment, mess up their order, even break a few, and the system would still work. Break a walking robot's leg, and it isn't going anywhere fast. Because the output of the system relies on complex interactions, not complex individuals, each individual robot could be made even more simple, while still achieving high-level tasks as a group. Add to that no central, powerful computer to coordinate the whole affair, and the system seems a shoo-in for miniaturization. Imagine swarms of particle robot surgeons inside your body. But there's still work to do. The algorithms these particular bots use might be tricky to translate into much simpler or smaller robots. But it is a step, or rather a pulsing shuffle, in the right direction.
Bueno, entonces, como vimos en este video, los robots funcionan como módulos independientes y que al juntarse unos con otros tienen otras propiedades nuevas, que es como que pueden avanzar, pueden empujar cosas, pueden seguir la luz, etcétera. Y esto es tan similar, como decía en el video, con lo de las hormigas, que cada una es tonta, cada una no tiene idea cómo hizo el hormiguero, pero en conjunto lo logran. Y también hay algoritmos que están basados en esto, algoritmos que son muy simples, tienen muy pocas reglas y con pocas instrucciones, pero en conjunto hay una inteligencia que es común. Y este algoritmo se llama algoritmo de colonia de hormigas. Si quieren ustedes por ahí lo buscan más. Entonces, ya sabemos que la interacción de la vida con el medio ambiente es importante en la evolución, que las interacciones entre módulos aparecen las propiedades emergentes, ¿verdad? Entonces, hay una rama de la geología que se llama la geobiología, que se dedica a estudiar precisamente estas relaciones entre lo vivo y lo abiótico, lo vivo y la tierra, en este caso. Entonces, desde que surge la vida evolucionaba en conjunto con los procesos geológicos de la Tierra, porque ambos entre ellos tienen una relación. Y si cambia o evoluciona una población, puede que también le haya un cambio al ambiente, ¿verdad? Y este proceso se conoce como coevolución. Cuando cambia algo vivo, también puede que cambie algo en la Tierra, ¿verdad? Y los microorganismos tienen una contribución muy importante en estos cambios, porque recordemos que la materia viva, o sea, la materia en este universo no se crea ni se destruye, siempre hay un balance de masa. Lo que entra es igual a lo que sale, menos lo que se quedó guardado, etc. Entonces, en la Tierra hay ciertos microorganismos que se alimentan de compuestos orgánicos, otros de compuestos inorgánicos, otros que producen oxígeno, otros que consumen oxígeno. Todo esto es lo que se denominan procesos biogeoquímicos, ya que consumen químicos o moléculas que están en la Tierra por microorganismos que están vivos, biogeoquímicos. Entonces hay un movimiento de moléculas entre los seres vivos, la Tierra, el agua y la atmósfera, ¿verdad? Estos son los ciclos. Y un ejemplo que podemos ver acá de cómo interacciona como la vida, lo vivo con la Tierra, estas rocas que se llaman estromatolitos se forman porque habían capas finitas muy delgaditas de cianobacterias que eran capaces de guardar harto carbonato de calcio, tenían carbonato de calcio en su estructura. Entonces estas cianobacterias vivían ahí, después de un tiempo se morían, pero el carbonato de calcio, como es inorgánico, quedaba ahí y formaba una pequeña película. Después llegaban otras cianobacterias, colonizaban, volvían a hacer otra capita delgada. Y así sucesivamente se formaron estas rocas que tienen esta estructura, de esta forma en particular, como la que aparece acá, gracias a la interacción de lo vivo, de las cianobacterias, con la Tierra. Bueno, esa es la geobiología, que está relacionada con los procesos biogeoquímicos. Y hablando de esto, podemos decir que la vida es un sistema muy complejo, ¿verdad? Es uno de los sistemas más complejos que conocemos. Y la vida, como de muchos organismos, comenzó con la aparición del oxígeno. Como sabemos, hace muchos miles de millones de años atrás, la atmósfera no tenía oxígeno, hasta que un tipo de organismo, que eran los ancestros de las cianobacterias, que son estas bacterias que están acá, que parecen algas, pero no son algas, empezaron a usar el agua como fuente de electrones. Y entonces eso, en conjunto con la energía del sol, empezaron a producir oxígeno. Este oxígeno primero estuvo atrapado en los mares porque tenía cierta solubilidad en el agua, y después, con el tiempo, cuando ya había mucho oxígeno, empezó a escapar hacia el aire y se retuvo en la atmósfera. O sea, estas cianobacterias fueron capaces de hacer fotosíntesis, o sea, de usar el agua, la energía de la luz, y producir oxígeno. Entonces, si vemos acá, estamos mirando hacia atrás, hace miles de billones de años hacia atrás. En algún momento, por acá, hace 2 o 3 miles de millones de años atrás, aparecieron las cianobacterias. Estas cianobacterias empezaron a hacer fotosíntesis y de a poquito empezaron a producir oxígeno, que empezó, como les dije, a escapar del agua y pasó al aire en la atmósfera y se acumuló en ella.
Este proceso se llama la gran oxigenación, en la cual empezó a haber oxígeno en la Tierra. Y esta gran oxigenación cambió dramáticamente cómo era la vida en la Tierra. Fue una presión selectiva que hizo que muchos organismos anaeróbicos son que no pueden vivir en presencia de oxígeno, se mueran. Y eso fue muy bueno para nosotros porque hay muchos patógenos del ser humano, de los mamíferos, que son anaeróbicos. Entonces, menos mal murieron muchos. Entonces, esta presión selectiva mató a algunos, pero también hizo que cambiara la estructura de la Tierra. Porque el oxígeno es una molécula que es muy oxidante, entonces pudo cambiar el estado químico de muchos minerales, dentro de esos el hierro. Y también, aparte de que cambió la Tierra, aparecieron ciertos organismos que se adaptaron y pudieron utilizar el oxígeno ahora como fuente de energía en sus procesos bioquímicos. Y así es como aparecieron organismos unicelulares que captaban el oxígeno. Si les suena esto, deberían haber pensado al tiro en las mitocondrias, que las mitocondrias pueden captar el oxígeno, o sea, utilizan oxígeno para producir energía. Estas mitocondrias probablemente se metieron dentro de otro organismo y así es como se generaron los organismos pluricelulares y todo lo que sigue en la jerarquía de lo que ya conocemos. Y bueno, ahora entramos al último módulo de la clase y nos preguntamos cómo evolucionan los sistemas y qué tiene que ver esto con la modularidad y el cambio incremental. Sabemos que las estructuras complejas son creadas por la combinación y el orden de los módulos preexistentes, de los que están más abajo. Entonces, la modularidad permite que ocurra la evolución, debido a que los componentes de un organismo pueden ser modificados individualmente, ¿verdad? No es que cuando un organismo evolucione, no es que se muera y la siguiente generación aparezca uno totalmente distinto, sino que iba cambiando de a poquito, ¿verdad? Cambios incrementales. Si nos acordamos del ratón, el ratoncito le pasaba algo trágico primero y se modificaba, no sé, pues le crecían las garras, después llegaba otro evento y de a poquito iba cambiando otra cosa, entonces eran cambios graduales, cambios incrementales, y iban cambiando distintos módulos del ratón, no cambiaba el ratón entero, ¿cierto? Entonces, la modularidad permite la alteración en el desarrollo de un individuo por medio de 3 principios que vamos a discutir ahora, que esos 3 principios son la disociación, la duplicación y divergencia y la cooptación. La disociación, pensemos que un módulo grande está compuesto de muchos módulos chiquititos, ¿verdad? Y puede ser que alguno de estos módulos se modifique más que otros a lo largo del tiempo. Por ejemplo, digamos, las garras, o la cola, o los dientes. Entonces, puede que hay ciertos módulos que cambian más rápidos que otros. Y esto es lo que se conoce como alometría, que es cuando distintos módulos crecen a distintas tasas, o sea, o a distintas velocidades. Vamos a ver un ejemplo. A ver, sí. Para que les quede más claro, los potrillos cuando nacen con las patas totalmente desproporcionadas con el resto de su cuerpo. Si miramos al potrillo y miramos a la mamá, vemos que la diferencia en sus patas no son tantas. O sea, obviamente las patas de la mamá son más largas, pero en proporción no es tanta la diferencia. Entonces, las patas del potrillo, desde ser potrillo hasta ser adulto, no crecen tanto, ¿verdad? Y esto tiene una razón evolutiva, y es porque este potrillo debe seguir a la madre, y para poder seguirle el ritmo, nace con estas patas tan largas, ¿ya? Entonces la alometría en este caso es que las patas del caballo, o sea, del potrillo, no crecen tan rápido, no crecen tanto, ¿ya? Otro ejemplo son las guaguas. Las guaguas cuando nacen son súper cabezonas, ¿verdad? Y la cabeza no crece tanto a lo largo de la vida de un humano, más o menos, o sea, no duplica su tamaño, yo creo. No sé exactamente el número, pero yo creo que no alcanza a duplicar el tamaño, o quizás ya máximo duplicar. A comparación de las extremidades, que las extremidades crecen mucho, ¿verdad? Entonces, al ver esta forma de un humano que es cabezón y de extremidades cortas, nosotros inmediatamente asociamos esto a un bebé, a una guagua, a un cachorro. Sabemos al tiro esto de acuerdo a la forma en que se ve. Y esto Disney lo tenía súper claro, o lo tiene súper claro, y es que al hacer sus personajes,
Cuando quieren hacer personajes más tiernos, usan una alometría similar a la del cachorro, ¿cierto? Usan para que sea más tierno, que sea cabezón, de extremidades cortitas, como más chiquitito. Y cuando quieren hacer un personaje que es malo, lo hacen más similar a la forma, a la figura de un adulto, ¿ya? Eso lo tienen muy claro en Disney. Entonces, la alometría es una disociación, porque las partes crecen o se modifican por separado. Eso quiere decir que distintos módulos se desarrollan o crecen distinto en el tiempo, ¿cierto? En el desarrollo de un ser humano hay ciertos módulos que crecen más, ciertos módulos que crecen menos. Y si lo pensamos en la evolución, por ejemplo, en las jirafas hubo una alometría en su cuello, que ese módulo creció más que el resto del cuerpo de la jirafa a lo largo de varias generaciones. Otro proceso que puede modificar el desarrollo de un organismo y que éste evolucione es el proceso de la duplicación y divergencia. En este caso vamos a pensar que el módulo es un gen, ¿ya? Pensemos que este cubo acá rojo es un gen. Este gen, por un error, por múltiples causas, pero una de esas, por ejemplo, es cuando está la meiosis y están los cromosomas homólogos y hacen el crossing over, puede ser que ahí haya un proceso de error y un módulo, un gen, esté 2 veces en uno de los cromosomas y no esté en el otro. Entonces, este gen se duplicó. Hubo un error y se duplicó. Y puede que este gen se mantenga duplicado por siempre y puede que tenga una función un poco mejor porque el gen está 2 veces y no pasa nada. Pero también podría ser que como el gen está 2 veces, no nos sirve el mismo gen mucho 2 veces, y entonces uno de estos empieza a mutar, a acumular a mutaciones y finalmente tiene otra función, o sea que diverge del gen original. Acumuló mutaciones y eso le permitió tener otra función. Y esto es lo que llamamos divergencia. Entonces que uno de los módulos que está duplicado sufre mutaciones, hace que se diferencie del gen original, digamos, y tiene otra función. ¿Ya? Eso es lo que llamamos divergencia. A veces puede ser una función positiva, puede ser una función negativa, todo eso depende del entorno. ¿Ok? De lo que llamemos, ¿se acuerdan que antes dijimos que la evolución no es necesariamente positiva o negativa, no tiene como un adjetivo que la acompañe, sino que es solamente. Entonces, este es el segundo proceso en el cual puede cambiar un organismo por duplicación y divergencia. Y el último proceso se llama cooptación. Y ¿se acuerdan cuando hablamos de la estructura y función y del lápiz, que el lápiz está hecho para escribir? Pero yo les decía que a veces yo me puedo amarrar el pelo con el lápiz o pues, no sé, romper algo con un lápiz. Eso es cooptación. Si pensamos el lápiz como un módulo puede tener distintas funciones, aunque sea el mismo módulo, ¿verdad? El mismo lápiz puede tener distintas funciones. Por ejemplo, si pensamos ahora en una proteína como un módulo, si esa proteína se expresa en un órgano en especial, se expresa en el hígado, va a tener una función como una enzima y va a llevar a cabo una metabolización, ¿cierto? Va a convertir un producto en un va a convertir un sustrato en un producto. Ahora, si esa misma proteína se expresa en un tejido como la que forma parte del cristalino del ojo, va a tener va a tener una función estructural. Entonces, el mismo módulo, la pieza es exactamente la misma, pero tiene dos funciones distintas. Y eso es lo que llamamos cooptación. Y también pasa esto con las alas de los vertebrados, que lo primero que pensamos es que la ala obviamente sirve para volar, pero también puede ser que el ala sirva para proteger a las crías, o también las alas pueden servir en el apareamiento de las aves, en cuanto abren los alas y hacen los bailes, o también puede ser el pingüino que renunció a sus alas propiamente tal y las usa ahora como aletas y poder bucear. Entonces, el mismo módulo tiene funciones distintas y eso es lo que se llama cooptación. Entonces, en resumen, con respecto a la modularidad y el cambio incremental, que la existencia de los módulos biológicos permiten que los tres principios que ya explicamos formen nuevos tipos de organismos con el paso del tiempo. Y este cambio es incremental, es de a poquito, ¿ya? Y se van sumando. Un cambio se puede sumar encima del otro y encima del otro y encima del otro. Y así es como ocurre la evolución, ¿verdad? No ocurren todos los cambios al mismo tiempo.
Entonces, los tres tipos que vimos fue la disociación, que un módulo puede mutar o puede cambiar, mejor dicho, de forma independiente a los otros. Puede haber una duplicación, en la cual la existencia de un gen repetido que tenga una función redundante puede divergir y tener otra estructura o otra función. O la cooptación, que estructuras existentes ya en un organismo, en un módulo grande, pueden asumir distintos roles. El mismo módulo puede funcionar para distintas cosas. Y acá un poco ya para cerrar, cuando nosotros nos enfrentamos como a dónde está el límite de la biología, nosotros en la biología conocemos muchas de las partes que forman un ser vivo y muchas veces no conocemos que existen, pero no sabemos para qué o sea, cómo funcionan, o a veces no sabemos para qué sirven, y menos sabemos qué pasa si interactúan estas dos partes juntas. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es llevar como estas partes al laboratorio y tratar de estudiarlas, pero muchas veces los resultados del laboratorio tampoco muestran lo mismo que ocurre en un organismo completo, porque estudiar las partes por separado, estudiar, por ejemplo, un tipo de célula o un tipo de tejido en el laboratorio, no me da la pintura completa, no me dice cómo interaccionan las otras piezas o todos los otros factores que pueden influir. Entonces esto también es un poco filosófico y es para que ustedes reflexionen que a veces conocen todas las piezas, como uno puede conocer todas las piezas del auto, saber cómo se llaman todas, pero puede que no tenga idea cómo armar el auto o cómo interactúan cada una de estas piezas, o también el orden de las piezas es importante. Y claro, tener, como dice acá, tener todas las piezas por separado no es tener armado el puzzle. Y bueno, esto fue la clase número 8. Espero que les haya gustado. Gracias.